Bienvenidos a El Debut, donde cada historia cuenta. En esta ocasión tenemos un invitado de lujo. Nos acompaña Víctor Verónica, quien ha tenido un paso importante por el fútbol. Estuvo en segunda y tercera división en el Grupo Pachuca, también en Tulancingo, y cerró filas en segunda división de ascenso en La Piedad. Actualmente es el entrenador de porteras de la femenil del Club Pachuca y nos da un gusto enorme, además de que lo quiero muchísimo, tener aquí a Víctor Verónica. ¿Cómo estás, Vero? Bien, muy bien, Chucho. Muchas gracias por la invitación. La verdad, contento de estar aquí con ustedes, de poder platicar un poquito y compartir experiencias de las que uno ha tenido. Pues te agradecemos, Vero. Hoy estamos aquí en esta sede que nos recibe con mucho gusto en el Sándwich, para que nos visites pronto también y puedas degustar algo muy rico. La verdad es que se hacen cosas maravillosas y pues sobre todo cuidando esa línea que queremos cuidar, esa delgada línea que hay entre tú y yo. Sí, sí, claro, muy lindo el lugar, la verdad, muy lindo y muy acogedor. Gracias por la invitación nuevamente y pues aquí estamos para hablar un poquito y charlar como los amigos que somos. Gracias, Berito. Este podcast va encaminado mucho a pues todos esos chavos que traen el sueño del fútbol, que están en un proceso que a lo mejor están buscando oportunidades. Y pues hoy queremos hablar contigo en esta primera sección de El Comienzo. Así se llama nuestra sección, El Comienzo. ¿Cómo fue para Víctor Verónica ese amor por el fútbol? ¿Cómo nace? ¿Cómo en algún momento Vero dice, me gusta el balón, me estoy enamorando? ¿Cómo inicia el amor por el fútbol para Vero? Mira, inicia ahí en mi pueblo. Yo soy de un pueblo de Morelos, en el municipio de Temisco. El pueblo se llama Catlipa. Ahí inicio yo a los 12 años, de la nada. Yo practicaba taekwondo y de la nada a los 12 años un primo me invita y me dice, oye, acá hay un señor que entrena. Al final es el señor famoso del pueblo, ¿no? Que todos los que han querido jugar fútbol pues pasaron por sus manos. Apasionado del fútbol, una persona a la que le tengo mucho cariño, mucho aprecio, todavía vive y si no fuera por él yo no estaría aquí. La verdad, él desde el principio pues es una persona que ama tanto que ni siquiera te cobra para que puedas entrenar ahí en el pueblo. Entonces ahí comencé justo con él. Empecé primero, bueno, intentando otras posiciones y al final, bueno, caí en la portería que fue donde pues mejor me desempeñé y donde mejor me fui, donde decidí quedarme como arquero. Y a partir de ahí, bueno, conforme fueron pasando los años, mi padre me dice, oye, pues ¿sabes qué? Si te gusta, quieres seguir creciendo, bueno, vamos a tratar de meterte a una escuela filial que existía ya en las afueras del pueblo, ya no tanto en el pueblo, sino en las afueras. Y me dice, bueno, vamos a ver qué sucede. A partir de ahí, pues bueno, comienza lo que es que competimos en un torneo estatal para las Olimpiadas CONADE, por ahí del 2008 más o menos, 2007. Y en ese estatal somos campeones, calificamos a la etapa regional. En esa etapa había algunos visores, es cuando yo ya me desempeñaba, ya me gustaba mucho más la posición y me invitan a venir acá a la universidad con una beca para poder inscribirme y pues adelante dije, bueno, esto es algo que yo quiero, que es jugar fútbol y aparte pues seguir con mis estudios, y era algo que pues igual a mis papás les parecía increíble. Entonces pues se toma la decisión de que sí, con esa beca que me ofrecían nos convenía y pues por eso pude y tuve la oportunidad de venir para acá. Oye, Vero, ¿y cuáles eran todas esas experiencias, todas esas sensaciones que tú tenías en esa corta edad cuando aquel personaje, como dices, del pueblo que apoya a los chavos? ¿Qué empiezas a sentir, Vero, cuando dice, sí, yo quiero jugar? O sea, ¿qué tú experimentas? ¿Qué pasa por la mente? ¿Qué sensaciones? Cuando Vero dice, sí, yo me quiero dedicar ya un poquito más al fútbol, no tanto al fútbol de la reta callejera, claro, sino, ¿qué todo siente Vero en ese momento? Pues en ese momento mucha incertidumbre, la verdad, o sea, de decir, verdaderamente es lo que quiero, pero había una parte de mí que decía, dale, esto es lo que te gusta, lo disfrutas mucho, lo vives con pasión, y en eso pues dije, pues para adelante, si es algo que me gusta, si es algo que me apasiona, porque eso fue importantísimo, el sentir que verdaderamente me apasionaba el fútbol. Dije, me gusta,
Al final sabía que era difícil, porque pues todo niño en México, o la mayor cantidad de niños en México, quieren jugar fútbol profesional. Y la brecha es muy, muy pequeña para todos los niños. Entonces era como, vamos a intentarlo, o sea, vamos a lucharlo. La competencia es mucho más grande, pero ¿por qué no intentarlo si es algo que me apasiona? Y a partir de ahí fue para adelante. ¿Qué te motivaba en ese momento? ¿Algún personaje, alguien de tu familia, algún jugador que tuvieras por ahí como ídolo? ¿Qué era lo que en esos momentos donde a lo mejor se complicaba te hacía decir, vamos a seguirle? Mira, mi pilar más importante, pues mis padres, ¿no? Al final, mi padre fue fundamental para que yo estuviera en esto, porque él siempre me dijo desde pequeño, hay que hacer deporte, lo que tú quieras, no pasa nada, pero me apoyaba en todo para hacer deporte. Cuando escogí el fútbol, pues él jugó fútbol de manera amateur allá en el pueblo, entonces para él era como, mira, sí le gustó el fútbol al final, entonces como que le daba ese orgullo, por así decirlo, de que yo hubiera escogido el fútbol. Y él me dio para adelante, me apoyó mucho. Recuerdo que cuando era pequeño mi ídolo más grande, o sea, siempre fue Osvaldo Sánchez. Siempre que lo veía era como, yo quiero estar ahí, yo quiero ser como él. Y hasta la fecha es una persona que con la que yo crecí viendo cómo jugaba, y de la que me encantó la manera en cómo se desempeñaba, cómo dirigía, cómo era líder, cómo incluso ordenaba, cómo se posicionaba, cómo leía el juego. Él fue, sin duda alguna, mi más grande ídolo en la portería acá, en el fútbol mexicano. Oye, Vero, ¿y algún momento que recuerdes de esa niñez, un partido, algo especial, un encuentro, una liguilla? ¿Qué recuerdas de ese fútbol todavía a lo mejor amateur, pero que te haya dejado como marcado y que hoy traigas a la mente? De ese fútbol de niño, jamás voy a olvidar, fíjate, la final de la Olimpiada Estatal. O sea, recuerdo, íbamos contra los demás municipios de Morelos. La final fue en un estadio de Cuernavaca, se llama el Mirabal. Era una cancha de tierra en aquel entonces, ahora ya es pasto sintético, pero en ese tiempo era de tierra. Y nos vamos a penales en esa final. Recuerdo que atajé 2 penales y fuimos campeones. Me acuerdo que lo atajo, el último penal lo atajo, me lo repiten y tengo la fortuna de volverlo a atajar, y es cuando todo el mundo se vuelve loco, porque nunca, para empezar, nunca se había ganado algo así dentro del pueblo. ¿Me explico? Porque nosotros pues competíamos contra gente de Cuernavaca, gente de municipios más grandes. Entonces, que alguien del pueblo ganar ese torneo estatal fue como toda la gente estaba feliz, digamos, en el municipio nos reconocieron. La verdad que fue muy bonito, y ese partido jamás lo voy a olvidar, porque eso es el que nos da el pase al regional. Pero toda esa alegría que sentimos de poder haber conseguido con esa generación algo que en su momento parecía imposible o algo muy complicado. Oye, pero y así como cada casa que hay en algún fraccionamiento, como por ejemplo las casas de Novovento de aquí, de Pachuca, que tenemos una asesora, Mayela Gómez, por si algún día quieres buscar una propiedad. Así como cada casa tiene una cualidad, tiene algo, los que hemos tenido la posibilidad de jugar contigo, yo recuerdo al Vero que siempre está con esa energía, con esa alegría incluso en la cancha. ¿Cómo era el Vero en esa etapa, en ese comienzo? ¿Tenías ese mismo ímpetu, ese carácter, ese grito que siempre hoy produces? ¿O cómo era Vero? No, yo en esa edad la verdad era una persona muy tímida, muy tímida. Yo creo que el fútbol me ayudó mucho, sobre todo a ser más extrovertido. Actualmente yo tengo compañeros ahí en el trabajo que me dicen, es que eres bien eléctrico, siempre estás así, porque esa es mi personalidad. O sea, ahora soy de mucho tiempo para la fecha, soy muy enérgico, no sé, así soy. Siempre tengo mucha energía, siempre me gusta hablar, orientar, sobre todo en mis entrenamientos del día a día, así soy. Pero cuando era pequeño era una persona muy tímida, me costó mucho soltarme, pero el fútbol me ayudó a empezar a generar liderazgo, a cambiar un poquito mi personalidad y empezar a soltarme para poder desenvolverme mejor en lo que hacía, que era el fútbol, que al final me ayudó para la vida, para establecer una identidad propia de mí, una característica tal cual mía, que es lo que ahora soy, que es ser enérgico, trato de ser líder, de ser positivo siempre, de siempre ver el vaso medio lleno, ¿no? Y de siempre darle para adelante.
pero todo eso fue gracias al fútbol, que pude yo soltarme y pude de verdad desenvolverme como lo que ahora soy. ¿Alguna experiencia antes de entrar a lo que es el fútbol profesional, ya de llegar a Pachuca, estar en segunda, en tercera, que ya hablaremos en nuestra siguiente sección sobre el tema del fútbol profesional? ¿Con qué te quedas de ese comienzo? ¿Con qué tú te quedas? ¿Qué experiencias? ¿Algún momento complicado donde estuviste a punto de decir, no, ya no más, el fútbol no más? ¿Qué tiene para Vero ese recuerdo de ese comienzo en el fútbol? Mira, hay muchos momentos, o sea, sí hay muchos momentos. Recuerdo mucho una lesión que tuve en el tobillo derecho, que me dolía muchísimo. Jamás lo voy a olvidar como se me rompieron parcialmente los ligamentos. Y para un niño de 12 años, 13, 14 años, no recuerdo bien qué edad tenía, pero estaba entre los 12 y los 14, es un dolor. Te duele muchísimo, de verdad. Anduve en muletas un tiempo con una férula. Fue un poquito difícil entender que si quería jugar fútbol, pues tenía que saber que había ese riesgo de las lesiones, ¿sí? Y pues la exigencia como tal también del pueblo, por así decirlo. En algún momento me pasó que yo estando en un equipo de allá ya jugaba yo, por ejemplo, a los 14 años ya jugaba yo en la libre, jugaba aparte de la escuela en la que jugaba. Tuve un amigo que me dijo, oye, vente, tengo un equipo con mi tío, quieren invitarte, quieren venir, va, ¿vienes? Y voy para allá, me va muy bien, llegamos a la final, me acuerdo, en ese torneo, juego yo la final, al final tenía yo 14 años, y juego la final contra pues, señores más grandes, con más experiencia, más colmillo. Recuerdo mucho que me equivoqué en esa final, en un gol me parece, y hubo gente que de afuera me gritó, y en ese momento como que fue un golpe de madurez para mí. ¿Por qué? Porque nunca me había pasado que alguien me gritara, y pues al final había mucha gente afuera, y que todo el mundo le gritara en ese momento yo consideraba que era un niño de 14 años, pues sí lo tira para abajo, ¿sabes? O sea, si llega un punto en donde dice, ¿estás preparado para lidiar con esto? Yo recuerdo que no dije nada en ese momento, solo acabó el partido, me fui a mi casa, y cuando estaba con mis padres fui un mar de lágrimas con ellos, porque sí me dolió mucho que la gente de mi propio pueblo en ese momento, donde había hecho yo un buen torneo, pero que llegamos a la final, me recriminara tanto. Y a los 14 años entendí lo injusto que iba a ser esta posición. Que por más bien que te fuera todo el torneo, todo el partido, todo, si tú te equivocabas en un momento importante, en un momento crucial, o incluso con el simple hecho de equivocarte, la gente se iba a acordar mucho más de ese error que de lo bueno que hubieras hecho durante todo el torneo o durante ese partido. Tú ibas a quedar marcado por ese error. Y entonces entendí, a partir de esa edad, que había que empezar a convivir con el error. ¿A qué me refiero con convivir con el error? No a hacerte amigo del error, simple y sencillamente entender que te vas a equivocar, que vas a cometer errores porque somos humanos, y que al final tienes que salir adelante aparte de esos errores. Hacerte responsable, porque tampoco vas a echar culpas, pero entiendes que debes hacerte responsable, y a partir de ahí entender que a pesar de ese error, tú tienes que seguir. Tú tienes que seguir porque no te puedes clavar ahí, porque si no van a venir 2 o 3 goles más que van a ser responsabilidad tuya, y eso va a acrecentar que fue una mala actuación. Entonces, en lugar de ser una mala actuación, dejémoslo solo en un error. Pero desde esa edad lo entendí, ¿sí? A un niño de 14 años le pegó que la gente del pueblo le gritara y le recriminara todo lo mal que había hecho. Bueno, no todo lo mal, sino el error que había cometido, ¿sí? Qué bonito es el fútbol, pero ¿no? La Sí. verdad es que es un gusto estar platicando contigo. Yo siempre he dicho que hay dos grandes amigos del hombre, ¿no? Dicen que el gran amigo del hombre es el perro. Que por cierto, hay un spa buenísimo acá que se llama Dog Spa, pero es otra historia. Pero siempre he dicho que el perro y el fútbol son los dos grandes amigos del hombre. A mí, en lo personal, el fútbol me ha dado mucho, creo que a ti también. Y eso es algo que quiero seguir platicando contigo en nuestra siguiente sección. Listo. Continuamos con El Debut, donde cada historia cuenta, con nuestro invitado especial, Víctor Verónica. Esta segunda sección, Vero, se llama 90 minutos. Quiero que hablemos un poquito ya de ese momento donde pues ya empieza a aparecer el fútbol de alto rendimiento, ¿no? Ok. El fútbol profesional, llegas a segunda,
tercera, todos los equipos en los cuales participaste. ¿Qué ocurre en ese momento donde pues empieza esa exigencia, ¿no? Donde ya no es el fútbol amateur, donde ya no es la cascarita del fin de semana, la retita en la calle? Sí. ¿Cómo Vero empieza a vivir esa etapa del fútbol profesional? Híjole, no fue nada fácil, la verdad. Final, lo comentaba en la sección anterior, yo vengo de un pueblo. Entonces, venirte a un club, a un grupo donde te encuentras gente de todos lados, de todo el país, gente preparada, gente capacitada, es difícil. Entonces, fue dura la parte de la adaptación, yo creo. Primero, el dejar a la familia. Eso es lo más difícil. Dejar a tu familia, dejar atrás una vida que ya tienes y venirte para acá a algo totalmente nuevo, a un mundo nuevo. En cuestión de adaptación me costó, sí, me costó al principio, incluso hasta hacer amigos yo creo que me costó, pero de a poco me fui soltando, empecé a ser un poquito más yo, me equivocaba, eso jamás lo voy a olvidar, me equivocaba cada entrenamiento, cada partido, como era un nivel mayor, recuerdo que tenía muchos errores, que yo en el pueblo pues no cometía, porque al final es un ritmo totalmente distinto de juego, aquí ya es más profesional, entonces era un ritmo distinto y a mí me costaba muchísimo el hecho de adaptarme a ese ritmo. Cometía muchos errores porque no entendía tanto tampoco del fútbol y de a poquito iba entendiéndolo y también me di cuenta que verdaderamente no estaba preparado, porque yo salí del pueblo y en el pueblo yo era el portero estrella del pueblo, por así decirlo, ya era yo el portero del pueblo. Cuando salgo y llego acá yo no era nadie, entonces era como... Te das cuenta que de verdad aquí es ganarte un lugar, ganarte un espacio y te das cuenta que verdaderamente no... Lo que tú conocías o las cualidades que yo conocía en cuestión de la posición, la técnica, la lectura de juego, todo eso, yo estaba en pañales. Cuando llegué acá yo me di cuenta y dije, no puede ser, yo no sé nada de esto. Nunca ya en el pueblo había tenido un entrenador de porteros hasta que llegué aquí y fue como... Yo no tengo idea ni de cómo se cae, ni de cómo se lanza, ni de cómo se sujeta el balón. Hasta que cuando llegué acá, lo que tenía yo creo que fue lo que me ayudó, que es que atajaba. O sea, al final yo evitaba que ese balón entrara. Claro. ¿Sí? Ya aquí perfeccioné todo lo demás y de ahí fue un salto grandísimo. Pero la parte de la adaptación me costó muchísimo. Pero cuando logré dar ese salto, donde empecé a subir mi calidad, disminuyeron los errores, aumentó mi confianza, me empecé a desenvolver. Te lo comentaba igual en la sección anterior, yo era una persona muy tímida, entonces por eso también me costó incluso hacer amigos hasta que después, pum, todo aumentó, todo mejoró, todo creció y pude ir ganando esa confianza en mí mismo que a la vez pues me fue ayudando para seguir creciendo. Lo platicabas, ¿no? El tema de lo complejo o pues, la estadística que hay que batir de tantos niños que hay en el país que tienen ganas de jugar fútbol. Tenemos datos de Sports Market Analytics, pues de que muchos niños están en búsqueda de ese sueño y pocos lo logran, ¿no? Sí. Pero ¿qué pasa con el portero? O sea, ¿qué pasa con el portero? Es más complicado hablando de esa posición. Hay más competencia, llegan muchísimas personas buscando esa posición. ¿Qué pasa con el portero y en contraparte con el jugador de campo, ¿no? Que pues, regularmente es a donde todos volteamos, ¿no? Sí. Mira, para empezar es un proceso muy distinto. ¿Distinto en qué sentido? Normalmente un jugador de campo debuta a veces hasta, no sé, Gil Mora, me parece que a los 15 años, ¿no? Debutó 16, 15 años. Entonces, un portero normalmente debuta hasta los 21, 22 años, debuta más grande. Entonces, el proceso de maduración en cuestión del arco por el riesgo que involucra estar parado abajo de la portería es un poco más grande, hay que llegar un poco más maduros por el riesgo que involucra lo que te decía de estar parado justo ahí en la portería. Entonces eso es una parte de lo complicado de la posición, que hay que tener paciencia porque muchos nos desesperamos en ese camino y esa desesperación también te come la cabeza. Cuando te empiezas a desesperar porque ves que tus compañeros van subiendo, que tus compañeros ya están en un nivel más arriba, que ellos a tu misma edad ya están compitiendo en otro nivel y tú todavía te estás en el mismo, a veces
nos ocasiona esa desesperación que no es buena, aunque no siempre es buena para la cabeza. Muchas veces decimos que esta es una carrera de resistencia, no de velocidad. Hay que aguantar y llegar a esa oportunidad. Y cuando llegue, hay que aprovecharla. Pero sí es complicado porque al final también la carrera del portero es más longeva. Hay porteros que se retiran a los 39, 40 años, el Conejo un poco más todavía. Entonces es más longeva la carrera. Por consecuencia, las oportunidades para poder debutar, para poder afianzarte en primera división, son un poco más cortas o te llegan un poco más grande. Me vino a la mente ahorita que hablaste de esa gran responsabilidad de estar bajo el arco, el porterito de Pumas, ¿no? Que le tocó recientemente una oportunidad, creo que a una corta edad, y pues se vuelve complejo, ¿no? Es un trabajo que creo que lleva su tiempo y, como bien lo dices, maduras con un poquito más de años. Vero, ¿qué pasa cuando ya estás en segunda división, en tercera, cuando vas a Tulancingo, a La Piedad? ¿Cómo es la vida de Víctor Verónica en todo ese tiempo? La disciplina, lo compaginabas con alguna actividad académica, por ahí le apostaste todo al fútbol, te susurraban los consejos de la familia de no le apuestes al fútbol. O sea, ¿cómo viviste toda esa etapa del fútbol profesional? Que a final de cuentas, pues así es fútbol profesional, porque ya son divisiones profesionales. Sí, mira, esa etapa yo la divido un poquito. ¿En qué sentido? Por ejemplo, cuando yo acá estaba en Pachuca, aquí tienes todo. Aquí, ¿en qué sentido tienes todo? Tienes gimnasio, tienes alimentación, tienes suplementación, tienes buen descanso, tienes escuela, tienes todo. Yo tuve la fortuna de que aquí pude terminar mi carrera, ¿sí? Yo termino mi carrera, lo primero, recuerdo que mi madre siempre me dijo, carrera, dame a mí una carrera y te voy a apoyar en todo lo que deseas hacer. Entonces, tuve la fortuna de poder jugar y acabar mi carrera, pero siempre en Pachuca fue el tenerlo todo para poder potenciarme lo mejor posible y el no aprovecharlo, ¿sabes? El no aprovecharlo. ¿Cuándo me di cuenta que no lo aproveché? Cuando voy a Tulancingo. Yo jugué para Satélites de Tulancingo 2 años, del 2015 al 2017. En ese momento, pues Tulancingo era un equipo más, vamos a decirlo, más austero, era el equipo del pueblo, vamos a llamarlo así. Entonces, ahí fue aprender a valorar lo que tenías y que no le diste el valor suficiente y que ahora ya no tienes. ¿En qué sentido? Por ejemplo, acá en Tulancingo solo teníamos gimnasio de repente cuando ibas con el equipo, cuando yo recuerdo mucho no teníamos ni vasos, a veces tomábamos en los conos estos que ponían para el trabajo y ahí tómate el agua. Casacas era estar batallando, balones era estar batallando, a veces teníamos 5 o 6 balones, cuando acá en Pachuca pues, no sufres nada de eso, ni balones, ni obviamente ni casacas, ni agua, o sea, todo lo tienes bien establecido y bien hecho. Y acá pues obviamente en Tulancingo, olvídate de la comida, o sea, olvídate de la suplementación, o sea, eso era algo que no se tenía. Entonces para mí fue aprender a valorar, fue decir, mira de dónde vienes, mira lo que tenías y date cuenta que no lo aprovechaste, ¿sí? Que no fuiste al gimnasio el tiempo que debiste haber ido, ¿sí? Porque yo no fui una persona que trabajara extra cuando estaba aquí, esa es una realidad. Yo trabajaba muy poco extra, o lo justo, vamos a ponerlo así. Yo trabajaba lo justo, que era lo del entrenamiento, el gimnasio del PF, del preparador físico, y hasta ahí, no daba más. En cuestión de alimentación, no me cuidaba mucho, tenía muchas deficiencias en ese sentido, en lo que es lo extra del fútbol, ¿me explico? Lo extra, el cuidarme, la alimentación, el dormir bien, ¿sí? No tomaba, eso sí, no tomaba, no tomo mucho, igual hasta la fecha no tomo mucho, pero en ese momento fue cuando llego a Tulancingo el hecho de darme cuenta que lo que tenía no lo había aprovechado. Entonces fue una etapa difícil en ese sentido porque incluso nuestros pagos caían tarde siempre. O sea, aquí en Pachuca lo que te daban, lo que te apoyaban, pues bueno, siempre era puntual. Y en Tulancingo era como una semana tarde, 2 semanas tarde, se les juntaban 2 quincenas. Se les juntaban 2 quincenas, te pagaban la mitad de una o ahí te iban dando. Entonces fue el aprender a darle ese valor a lo que tenías y que no supiste sacarle provecho.
Yo recuerdo mucho que en Tulancingo, esa etapa, te digo, yo la llamo el aprender a valorar esa etapa de Tulancingo. Recuerdo mucho, nuestros viajes también eran difíciles, también se entiende el equipo en el que estábamos, ¿sí? Fuimos a jugar a Chetumal y eran 24 horas de camión. Dijimos, no, pues nos van a mandar en avión. No, o sea, llegamos, viajamos 24 horas y me acuerdo que todos decíamos, bueno, vamos a llegar a un hotel. No, o sea, llegamos, viajamos, jugamos, acabó el partido y de regreso otras 24 horas. Entonces, cuando en Pachuca eso pues ni sucedía. Cuando íbamos a jugar nos daban avión, una noche previa de hotel, salíamos, acababa el partido, nos regresábamos otra vez en avión. Y aquí te digo que para mí fue un aprender a valorar lo que tenías y que no le sacaste provecho, que de verdad no le diste ese valor suficiente. Esa etapa así la llamo, la de Tulancingo, aprender a valorar, pero en la cabeza mía siempre fue, voy a volver a tenerlo. Voy a volver a tener algo que ya tuve y que no le di valor, y ahora sí lo voy a aprovechar. Dije, yo voy a salir de aquí, me va a ir bien, y tengo que hacerlo bien para poder ir a otro equipo donde me vaya mejor. Y es cuando llega la oportunidad de ir a La Piedad, en 2017. Voy para La Piedad, era segunda división de ascenso, era una división más arriba, era un equipo que apostaba por ascender, totalmente desde el momento en que llegas, lo que te dicen es, aquí buscamos el ascenso. Era en tu cabeza solo estaba el ascenso, el ascenso, el ascenso. Y por consecuencia, como buscaban el ascenso, nos trataban como tal. El que te lavaran tu ropa, el que te dieran el gimnasio, que podías ir al gimnasio cuando tú quisieras, a la hora que tú quisieras, que te dieran proteína, que te dieran alimentos en un restaurante, que te dieran casa club otra vez, que te dieran todo eso que en su momento tuviste y que no supiste valorar, fue para mí ya lo tengo de vuelta, no la voy a soltar. Claro. No la voy a soltar. Ahora es mía y voy a meterle, voy a cuidarme, voy a dormir mejor, voy a ir al gimnasio. Y es cuando empieza esa madurez para mí. Esa madurez en todos los sentidos, físico, técnico, táctico, mental. Entonces fue como aprovechar, crecer, ¿sí? La segunda parte, mis últimos 6 meses en La Piedad, fue la parte más difícil para mí. Yo creo que el segundo torneo, de la mitad del torneo hasta la final, que ese torneo llegamos a la final, fue difícil en la parte mental, la parte de la cabeza, porque yo ya no tenía tanta actividad. Si yo venía, por ejemplo, de Tulancingo, donde yo me fue muy bien y jugaba mucho, y paso a La Piedad donde casi no tenía minutos, donde casi no tenía actividad, ¿sí? Donde era difícil que te tomaran en cuenta. Entonces fue vaya, como es la vida, ahora tengo todo lo extra, pero no juego. Claro. Y la cabeza me empezó a jugar chueco, vamos a decirlo así. La cabeza empezó a hacerse ideas que fueron mal dirigidas. ¿En qué sentido? Yo me enojé mucho, pero no me enojé para bien. Yo siempre digo que no está mal enojarse, porque al final el hecho de que me enojo significa que algo no me está gustando, pero yo lo transferí para algo malo. ¿En qué sentido? Yo me enojé y me enojé con todo el mundo, ¿sí? Me enojé con todo el mundo en lugar de verdaderamente hacer introspectiva y decir, a mí me está faltando esto, a mí me está faltando lo otro. Yo empecé a echar culpas, a decir, no, es que no me quiere por esto, es que no me da la oportunidad por esto, es que le caigo mal, es que el otro, y empezó a jugarme la cabeza un poquito chueco. Entonces, dejé de disfrutarlo, dejé de disfrutar el fútbol. Dejé de sentir esa pasión que sentía ese niño de 12 años. A esa edad, porque la cabeza me copió muchísimo y porque yo empecé a echar culpas, y en lugar de ver hacia adentro y decir, a mí me falta hacer esto, empecé a echar culpas. Y fue cuando viene ese cambio en la cabeza donde uno ya se pregunta, ¿verdaderamente estoy hecho para esto? Y es cuando te das cuenta que si quieres llegar a primera división, vas a tener que pasar por eso y por muchísimo más, ¿sí? Claro. Y eso fue lo que a mí me abrió los ojos. Con toda sinceridad lo digo y no tengo tema de decirlo, porque es algo que siempre le comparto a los chicos. Les digo, yo siempre tienes 2 caminos, ¿sí? El de enojarte y mandar a todos al carajo, ¿sí? Y terminas como yo, retirado a los 23 años. O el de enojarte, mandar a todos al carajo y trabajar. Callarte y trabajar para ti. Y ese es el que te va a mantener por un buen rato para competir y para buscar lo que tú quieres conseguir, ¿sí? Lo que te decía es verdad.
Para mí no está mal enojarse, pero hay que orientarlo bien. Sí, si me voy a enojar, sí, pero yo voy a trabajar, y yo voy a crecer, y yo voy a mejorar. Yo seguí por este camino, ya que me he retirado a los 23 años. Para mí este camino es el que hay que seguir si de verdad quieres competir en el máximo nivel, en el alto rendimiento, y si de verdad quieres llegar a primera división. Oye, está padrísimo y creo que ahorita es de lo que quiero que platiquemos en esta siguiente sección, porque es esa nueva cancha de vida que hoy estás teniendo. Claro. ¿Sale? Entonces, estoy a gusto platicando contigo, Vero. Nos vamos a ir a una siguiente sección. Continuamos en el debut, donde cada historia cuenta, con nuestro invitado de lujo, Víctor Verónica, y en esta tercera sección, la nueva cancha. Okay. Ya nos platicaste de ese paso por esos dos grandes caminos que nos hablas, pero ahora estás todavía muy cercano al fútbol. Sí. Porque afortunadamente creo que esa reflexión que tú haces pues te permitió replantear el camino, y para mí hoy eres un tipo súper exitoso porque estás en un proyecto importante, el fútbol femenil, que ha tomado tanto auge en México, y ahorita quiero que platiquemos un poquito de eso, pero ¿cómo pasa Víctor Verónica de asimilar, dejar el fútbol profesional y entender que ahora viene una jugada diferente en una nueva cancha, con un nuevo momento y con una madurez diferente? ¿Cómo vive Vero toda esa experiencia? Híjole, Jesús, la verdad no fue nada fácil, fue complicado. Yo creo que lo más importante de esa etapa fue ser sincero conmigo mismo. Yo sí dije, a ver, mentalmente al menos no estás preparado para llegar a primera división. Es duro aceptarlo, es duro asimilarlo, ¿sí? Yo sí dije, a ver, si esto te está afectando ahorita en segunda división y ya no la estás disfrutando, ya estás enojado con todo el mundo, porque yo llegué a ese punto de ya no disfrutarlo. Entonces para mí ya lo estoy sufriendo, porque hubo un momento en que ya sufría el parar de entrenar y decía, ay, otra vez entrenar, ya no sentía esa sensación de verdad querer pararme con esa energía para ir a entrenar, ¿sí? Entonces fui sincero conmigo y dije, vamos, ya no lo estás disfrutando, y si ahorita te costó, o sea, llegar a primera división, va a ser muy difícil, no estás preparado mentalmente para llegar a competir en primera división. Entonces recuerdo mucho esas vacaciones, llego yo a casa, la verdad, veníamos de perder la final con La Piedad, no logramos el ascenso, entonces yo recuerdo mucho que cuando llego a casa yo estaba como muy infectado. ¿En qué sentido? Yo llegué muy fastidiado de todo. Llegué a un punto donde incluso me peleaba con mi papá, me peleaba con mi mamá, ¿sí? En esas vacaciones. Llegué y cualquier cosita me irritaba, cualquier cosita me enojaba, cualquier cosita... Yo estaba pasándola mal en ese sentido, ¿sí? Y recuerdo que hubo un momento, yo en la casa sentado, y dije, no más, ya no más, ya no quiero seguir intentándolo, porque yo sabía que con mis condiciones, sabía que podía conseguir otro equipo. Yo tenía todavía contrato en La Piedad, pero yo ya no quería volver, yo ya no quería jugar fútbol. O sea, eso lo tuve bien claro en ese momento cuando me senté en la casa y dije, no más, porque también sabía que podía conseguir otro equipo. Dije, puedo conseguir otro equipo, lo puedo hacer. Pero una parte de mí dice, ya no estoy a gusto haciendo esto, ya no lo estoy disfrutando, ¿sí? Entonces recuerdo mucho ese momento de estar sentado en la casa solo, y me dije, hasta aquí. Fue duro, pero fui muy honesto conmigo. Dije, ya estuvo, hasta aquí la parte profesional, hasta aquí llegó, ¿sí? Oye, Vero, y esa gasolina que te inyectaste en algún momento de vida, de nuevamente resurgir, como en Opergas, Libramiento, que okay, es una gasolina muy buena para que pases al ratito a cargar. Pero esa gasolina, de Vero, ¿cuál fue? ¿Cuándo dijo, y ahora voy por esta línea, ahora voy por este camino, ahora voy a buscar esto? Y que hoy te tiene pues en un escenario importante, porque pues ¿qué hay? Tantos porteros entrenadores de porteras, no hay muchos, eres de los privilegiados en el país. Claro, sí, ¿no? Yo lo tengo bien claro, y
en el país solo hay 18 puestos como el mío, vamos a decirlo de esa forma. Exactamente. ¿No? Esa inyección de energía, ¿sabes cuándo viene y cuándo llega? Sobre todo, pasa algo muy, muy extraño. Yo en ese momento estaba como viviendo mi duelo. ¿Sabes qué? ¿Qué voy a hacer de mi vida? ¿Qué voy a hacer? Yo siempre quise jugar fútbol. ¿Ahora qué voy a hacer? Bueno, tengo una carrera. Y entre mí, yo siempre fui también muy honesto conmigo. Decía, mi carrera me gusta, pero no me apasiona. Dije, a mí me encanta la cancha, me apasiona la cancha. Y jamás lo voy a olvidar, porque justo yo decido, recuerdo muy bien, un jueves, dejar de jugar fútbol. Tomo esa decisión de la que te comentaba anteriormente. Y el martes se publica una vacante para venir como entrenador de porteros aquí a Pachuca para el alto rendimiento Tuzo. Y no sé cómo cuando yo lo veo digo, ¿será este el camino tal vez? O sea, porque yo no sabía que quería ser entrenador de arqueros. Y bueno, ¿será que este sea el camino ahora? Y le escribo a la gente que todavía conocía acá y les digo, ¿saben qué? Oigan, vi esto, miren, acabo de dejar de jugar, me interesaría esto, lo otro. Me dijeron, vente, haz una prueba y vemos, platicamos. Es cuando yo vengo a Pachuca, me acuerdo mucho, una noche antes estaba haciendo la planificación de lo que iba a hacer. Al final voy a ser sincero, yo tenía solo el conocimiento empírico, es una realidad, de lo que yo había vivido como portero, ¿sí? No tenía el conocimiento científico, teórico, ¿sí? Pero tenía el conocimiento empírico. Entonces, llego yo, hago la prueba, me acuerdo mucho que hago la prueba, me va relativamente bien, considero que me fue bien, bueno, aquí estoy, ¿no? Entonces, hago la prueba y me dicen, me acuerdo que el que me hizo la prueba, Miguel Martínez, se acerca conmigo y me dice, mira, pero yo ya lo conocía a él había sido mi preparador físico en algún momento, ahora era el jefe, era el que tomaba la decisión tal vez de si yo me integraba o no, y él me dice, mira, pero voy a ser sincero contigo, me dice, teóricamente te falta mucho, me dijo, la parte pedagógica, la parte del diseño de entrenamiento, del diseño de trabajo, del diseño de las tareas, te falta. Dice, pero estuve aquí todo tu entrenamiento, me dice, y hay algo en ti. Dice, lo primero, la parte teórica, la parte pedagógica y todo eso que te dije, se aprende y te lo podemos enseñar aquí, me dijo. Pero tú tienes algo que no se enseña. Dice, tú eres motivador, tú eres enérgico, tú contagias, tú das para adelante. Dice, y eso no se enseña, claro. Eso se trae. Me dijo, el puesto es tuyo. Decía, lo demás lo aprenderás aquí. Y gracias a él es que estoy aquí. Gracias a la confianza que él me dio en ese momento, es que estoy aquí. Cuando llego a mi primera semana de trabajo, para mí, siempre lo he dicho, fue como un tanque de oxígeno. Porque estaba disfrutando otra vez. Estaba volviendo a vivir lo que me apasionaba ya del otro lado. Y estaba disfrutando tanto. Y lo disfruto tanto hacer lo que hago. O sea, ese disfrute es el que me dijo, estás en el lugar correcto. Y el que me dice cada día que estoy en el lugar correcto. Porque amo y disfruto y me apasiona tanto lo que hago. Yo cuando dejo de jugar, en mi cabeza era ya no quiero saber nada más del fútbol. ¿Sí? Ya no quiero saber más del fútbol por un momento. Pero de repente se da esta oportunidad y llego y es ese tanque de oxígeno y es como de, esto es lo que quiero hacer. Verdaderamente quiero prepararme para dedicarme a esto. ¿Sí? Y llega el momento de entender que como me dijo esta persona, me faltaba la parte teórica, aprender. Y es cuando empiezo a estudiar la maestría. Tengo una maestría en Ciencias del Deporte y Alto Rendimiento. De ahí yo me considero una persona que siempre quiere más. Entonces tuve la maestría, de ahí bueno, salió la certificación de entrenador de porteros, vamos a la certificación, viene un curso, vamos a ese curso. Entonces fue prepararme, todo fue prepararme. Dije, ya tengo la parte empírica, ya tengo la parte de motivación, la parte de energía, claro, pero me falta la parte teórica. Entonces fue prepararme, leer, estudiar cursos, estudiar la maestría, estudiar la certificación que da la federación. Entonces fue un seguir creciendo. Y después del primer año de estar trabajando con niños,
Yo me acuerdo mucho que yo lo disfrutaba demasiado, porque yo disfruto mucho mi trabajo, yo disfruto tanto lo que hago que yo agradezco muchísimo que todos los días mi trabajo es pisar una cancha de fútbol y patear un balón, ¿sí? Y de repente volví a disfrutarlo, me invitaron a equipos de fútbol, volví a disfrutar el jugar fútbol sin esa presión de estar en el profesional, a sentirme más libre, más, ¿sí? Con esa experiencia que había adquirido en el profesional, la pude poner en práctica en lo que era ya el fútbol de la talacha, lo que decimos comúnmente, y el fútbol con los amigos. Entonces empecé a disfrutar todo nuevamente y dije, este es el lugar donde quiero estar. Después de prepararme, de volver a ser yo, se da la oportunidad de pasar al femenil en el 2020. Después justo estaba la pandemia y me hablan y me dicen, oye, ¿quieres? ¿Te avientas? Yo dije, bueno, no sé nada de fútbol femenil. Y bueno, es fútbol al final, vamos para adelante. Y empiezo en el fútbol femenil en el 2020. Ya son 6 años, cumplo en enero de estar en el fútbol femenil y fue también aprender. O sea, sí, del tema femenil, el tema del trato, porque al final de cierta forma cambia un poco el trato, cambia la manera de cómo te diriges, del tema de las cargas, de la fuerza, de los cambios de dirección, todo eso. Y lo que te decía hace rato fue también el seguirme preparando. Bueno, ahora, ¿qué sigue? Aprender del fútbol femenil. ¿Qué sigue? Cuestión de cargas, cuestión de estrógenos, de progesterona, o sea, todo eso que involucra como tal a la mujer, el periodo menstrual, todo eso que también tiene de repente repercusión, bueno, no de repente, tiene repercusión en el rendimiento, ¿sí? Claro. Y en los entrenamientos. Entonces fue también aprender el cómo llegarles, el cómo tratarlas, el cómo convencerlas. ¿Me explico? Yo jamás voy a olvidar el día que llega Barry. Me acuerdo mucho que llega Stephanie Barreras, que es la portera ahorita de la selección nacional y con la que he estado trabajando durante estos 6 años. O sea, llega el primer día y me dice, Vic, no te ofendas, pero ¿sabes qué? En ese tiempo ella tenía 24 años, yo tenía 26. Me dice, Vic, la verdad, no te ofendas, pero pues yo esperaba a alguien mayor, yo esperaba a alguien de 50 años, 55 años, dice, no a alguien de mi edad. Entonces fue vamos a trabajar y verás que podemos hacer grandes cosas. En ese momento ya venía de un año de no jugar fútbol y ahora es la portera de la selección nacional, tiene 2 balones de oro a mejor portera del año de la liga femenil, tiene un campeonato, tiene un campeón de campeonas. Gracias a Dios pudimos solventar el día a día con trabajo y verdaderamente creer en una metodología que a través de estos años pude yo generarme, ¿sí? Con toda la gente que me rodeó y todos los profes que me han rodeado, pude generar una metodología y actualmente agradezco mucho todo el asesoramiento que me han dado y todo el asesoramiento que me siguen dando. Agradezco mucho al profe Carlos Truco que está conmigo todavía y que sigue conmigo y que le aprendo cada día no solo del fútbol sino de la vida. Entonces para mí fue esa clave de actualmente seguirme convenciendo, seguir estando totalmente seguro de que es donde quiero estar y donde quiero seguir estando, en una cancha de fútbol y como entrenador, que lo más lindo fue que también pude transmitir a través de lo que yo había vivido. Porque aquí todo el mundo nos habla de lo bonito del fútbol, de la fama, del dinero, de que te llegan incluso, uno como hombre, te llegan chicas, te llega una cosa, otra cosa. Sí, pero nadie te habla de lo que hay detrás, lo feo, los momentos malos, cuando estás solo, ¿sí? Cuando empieza la cabeza a girar, cuando viene la ansiedad, ¿sí? Cuando viene el sobrepensar muchas cosas. Entonces yo siempre agradezco el haber vivido lo que viví en el fútbol, porque ahora puedo transmitir a través de esa experiencia y también puedo transmitir a través de ese conocimiento y a través de mi persona. Entonces yo sigo agradecido y seguiré siempre agradecido con la gente que me dio la oportunidad y con la vida, porque hago lo que amo y hago lo que tanto me apasiona. Siempre has contagiado, bro. O sea, siempre has contagiado a los que te conocemos. Hemos compartido cancha contigo. Gracias. Y me da muchísimo gusto. Yo estoy fascinado. Solo me faltarían unos de los del Pepe, unos tacos buenísimos que te voy a recomendar para seguirla pasando en grande. Y te quiero hacer una última pregunta. ¿No hubo ese debut en esa primera división, ese gran sueño que todos tenemos? Pero ¿tú consideras que ya debutaste en la vida? ¿Consideras que Víctor Verónica ya hizo su debut?
en la vida como tal o estás en ese proceso? Yo considero que ya hice mi debut en la vida, la verdad. Desde el momento en que encontré lo que me apasiona, lo que verdaderamente amo hacer, creo que yo ya debuté en la vida. Yo me siento tranquilo, me siento feliz, soy una persona plena. Siempre lo he dicho, que yo considero que de repente hay una línea muy delgada entre la comodidad y la plenitud. Yo soy pleno, yo hago lo que me gusta hacer, lo que amo hacer y lo disfruto tanto que para mí eso es ya haber debutado en la vida. ¿Sí? El hacer lo que me gusta, el disfrutar lo que hago, el vivir mi vida al máximo todos los días. Yo me paro, agradezco por un día más de vida y la vivo al máximo. ¿Sí? La vivo al máximo porque no conozco otra manera de vivirla. Sí, siempre dando lo mejor de mí, siempre doy todo de mí. Todo lo que hago trato de hacerlo a mi máximo. Sí, lo hago a mi máximo. ¿Sí? Si voy a jugar al fútbol 7, voy y doy lo mejor de mí. Si no, ni siquiera voy. Para mí es esa frase, ¿no? Si no vas al máximo, no vayas mejor. Entonces siempre voy a hacer algo y voy al máximo. Voy a entrenar y voy al máximo, a dar lo mejor de mí. ¿Sí? Y a dar todo de mí. Como todo en la vida, hay días buenos, días malos, días no tan buenos, vamos a llamarlo también así, pero hay que dar la mejor cara siempre, dar lo mejor de uno siempre, porque también gran parte de eso para mí es actitud, es darle para adelante, es creer en lo que uno es y serte fiel a ti mismo. Y para mí yo ya debuté en la vida. Pero pues padrísimo estar platicando contigo, yo lo disfruto mucho y quisiera que le dieras un consejo a todos esos chicos, niños, adolescentes, que hoy están en ese camino de buscar ese soñado debut. ¿Qué les aconsejarías tú? ¿Qué es lo que tienen que tener presente? Porque sabemos que es un camino complicado y no todos lo logramos. Pues lo primero, que lo disfruten. Que al final esto es un juego, ¿sí? Que a mayor crecimiento, mayor responsabilidad, claro está, pero nunca dejar de disfrutarlo. Porque eso es lo que hace que uno crezca todavía más. Cuando lo disfrutas, cuando lo vives, cuando lo sientes y que no se desesperen. Que si es verdaderamente algo en lo que creen y en lo que consideran que son buenos y que pueden hacer las cosas y que es algo que verdaderamente quieren, que luchen, ¿sí? Al final, quién sabe, tal vez sí lleguen, tal vez no lleguen, no lo sabemos, ¿sí? Pero que no se queden con la espinita de, ay, pude haberlo hecho, no, que vayan, que lo intenten, que lo vivan, ¿sí? Que también esto te enseña. No solo el fútbol, te enseña de la vida. El fútbol no solo es para aprender de fútbol, es también para aprender de la vida. Y que no se detengan, que no crean en la gente que muchas veces te quiere poner el pie, te quiere hacer menos, te quiere ver fracasar. No, ustedes crean en lo que son ustedes y que crean en verdaderamente lo que quieren lograr y que luchen por ello. ¿Sí? Que luchen, que al final tampoco, si no lo logran el debut en primera división como jugadores profesionales, la vida está llena de caminos, ¿sí? Y el camino se va haciendo al andar, uno lo va forjando y uno va encontrando su vocación, va encontrando lo que le apasiona y lo que verdaderamente le llena, ¿sí? Gracias, Berito. Pues esta fue la sección La Nueva Cancha y regresamos en un momento con Vero. El debut, donde toda historia cuenta. Pero pues como en todo partido o en la mayoría de los partidos hay tiempo agregado. Okay. Entonces en este tiempo agregado vamos a hacer una dinámica, es un juego que está patentado por el debut. Que próximamente lo podrás encontrar en Walmart y en algunas librerías de prestigio. Te voy a explicar la dinámica. Sí. Vas a sacar 5 cartas, una por una. Okay. Cada carta tiene a uno de los jugadores, pues probablemente de los más famosos en el mundo. Okay. ¿Sale? Y tú puedes ganar 4 puntos con cada una de las cartas. Okay. El primer punto lo ganas si adivinas en qué década debutó. Okay. Es decir, sacas tu jugador y vas a decir en cuál de estas 5 décadas pudo haber debutado. Okay. Y ahí ya ganas tu primer punto. El segundo punto es un poco más complicado porque tendrías que atinarle al año exacto en el que debutó. El tercer punto es con qué equipo debutó.
Y el cuarto punto y más complicado es contra qué equipo debutó. Entonces yo te voy a ir guiando, ¿sale? Y te platico que en todos los programas que tengamos, pues están participando los diferentes invitados. Y al término vamos a ver qué invitado tuvo más puntos, ¿sale? Entonces vamos a ver cómo te va en esta dinámica. Bueno, vamos. ¿Sale? Elegimos una, la que tú quieras. Yo quiero, a ver, esta. ¿Quién te salió? Del Piero. Del Piero, ok. Sandro Del Piero. La primera pregunta sería, ¿en qué década crees que debutó? ¿Del 70 al 79, 80, 89? Y así sucesivamente. ¿En cuál crees? Híjole, yo creo que Del Piero debutó entre el 90 y 99. Ok, a ver, vamos a aguantar tantito, agárrala en tu mano. Ok. En efecto le atinaste. ¿Sí? O te la sabías, pero ya llevas un punto. Porque en efecto debuta en esa década. La pongo ahí. Espérame. Ok, segunda pregunta. ¿En qué año entre esos debutó? Híjole, exactamente? 90, 99, yo creo. Del Piero, por ahí del 96. 91. No, me pasé mucho. 91 del Piero, ¿sale? Ahí poquito antes que Beckham y Osvaldo, que nos hablabas desde tus ídolos. Ajá. Ahora, ¿con qué equipo crees que debutó Del Piero? Está complicada. Sí. No sé, espérame. La verdad, tiraré a atinar, porque no sé. La Lazio. No, Padova. No. ¿Tienes idea de cuál pudo haber sido el rival? Vamos a decir, Atalanta. Messina. No. Vámonos con la siguiente. Bueno, tiene uno al menos. El Cepillo. Oribe. ¿En qué década crees que debutó Oribe? Oribe. Tengo dudas si habrá debutado entre finales del 99. 2000, yo creo, 2009. Bueno, ahí aguántala, sí, exacto. En efecto, acertaste también. Debuta en esa década. ¿En qué año habrá debutado? Yo creo que Oribe, 2002. Cerca, Vero, ¿Sí? cerca. ¿Qué año? 2003. No. Bueno, ya llevas 2 puntos allá. ¿Con qué equipo, Vero? Con Santos. No, Monarcas. ¿Y contra quién crees que haya debutado? ¿Contra quién? Monarcas. ¿Contra Puebla? No, América. Iba a decir América, pero de repente... esa ya no se te va a olvidar. No, jamás. Vas con la tercera. Híjole. ¿Quién es? El Diego. Maradona. Wow, salió un grande del fútbol. Sí. ¿En qué década crees que haya debutado? 70, 79. Déjame, encuentro mi... Aquí está. Es de estas, ¿no? O sea, de estas, sí, ¿no? Sí, claro, 70, claro. 79. En efecto, sí. Acertaste. ¿En qué año crees que haya debutado? En el... Espérame. 72. No, 76. 76. Puede ser. ¿Con qué equipo habrá debutado Maradona? Newell's. Argentinos Juniors. Newell's debutó Messi. ¿Contra quién? ¿Crees? Tírale a matar, como dijiste. Contra Boca. Talleres de Córdoba. No puede ser. Has acertado todas las décadas. Bueno, sí, en las décadas no voy tan mal, pero en el otro... Híjole. ¿Quién es? Platini. ¿En qué década crees que haya debutado? Híjole. ¿Podrá ser contemporáneo o qué? No es tan contemporáneo. Yo creo que... yo creo que en... 80. Ahora sí no acertaste. Sí era contemporáneo. ¿Sí? Sí, en los 70s. En los 70. Tenía esa duda. ¿En qué año crees que haya debutado? 74. 72. A ver, la ponemos por aquí. ¿Tienes idea con quién habrá debutado? Platini. No sé. El Olympique de Marsella.
Nancy. Ah. Y el rival, El París. Metz. No, ay, no se Y va a dar nunca. nos vamos con la última. Ok, me queda una. No puede ser. ¿Quién es, Vero? Adolfo Ríos. Adolfo Ríos. Ok. Piensa tu década. ¿En cuál crees que haya debutado? Híjole. Yo creo que todavía le pegó a los 80s. 80, 89. Sí, bien, acertaste. ¿En qué año? 87. No, 85. Ay, cerquita quedé. Ahí con Paolo. Ok. ¿Te imaginas con qué equipo debutó? ¿En América? Pumas. Pumas. ¿Y algún rival del fútbol mexicano que Atlas. León. Ya, No, no puede ser. ya producción tiene contabilizados los puntos. Bueno, sí. Casi atino todo, todas las décadas. Pero pues queremos agradecerte que nos hayas acompañado en este programa del debut. Es un invitadazo de lujo. Y pues bueno, queremos obsequiarte tu playera. Eres el invitado número 2. Muchas gracias, jefe. Y ojalá nos augures mucho éxito para seguir. Muchas gracias a ustedes por la invitación. De verdad, fue un gusto compartir con ustedes un ratito de esta charla. Y pues ahí estamos, cualquier cosa. Aquí seguimos y aquí seguiremos, primero Dios, dándole con todo y para adelante. Te auguramos todo el éxito del mundo, Vero. ¿Sale? Muchas gracias. Muchas gracias, Vero. El debut, donde cada historia cuenta. Una Sí, foto, ¿no? Verito. Sí.